También. Es que usted no la menciona, pero yo quiero hablar de corrupción, Pues señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del Gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del Gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del Gobierno, señor Rajoy. Mire, causa la verdad es que sonrojo, cuando no indignación, recordar algunas de las cosas que han pasado durante estos últimos 4 años. Mire, en el año 2009, un poquito más atrás, usted convocó una rueda de prensa cuando salió todo el escándalo Gürtel y convocó a todos los medios de comunicación y puso detrás a todos los líderes del Partido Popular para denunciar una supuesta conspiración judeomasónica de jueces, de fiscales, de policías y también del gobierno de entonces frente al Partido Popular. Luego, señor Rajoy, lo que usted ha hecho ha sido enviar mensajes a un delincuente político como Luis Bárcenas para intentar calmarlo y que no diga las cosas que ha hecho durante estos últimos años. Hay que recordar, señor Rajoy, que usted nombró a Luis Bárcenas gerente, le ascendió a tesorero y luego a senador del Reino de España. Luego, señor Rajoy, hay que decir que usted en el año 2004, cuando perdió las elecciones generales, usted se fue con las vacaciones pagadas por parte de la empresa de Correa, el líder de la Gürtel. También hay que recordar, señor Rajoy, que usted ha permitido que la señora de Cospedal mintiera en la cara de todos los españoles diciendo que iba a hacer un despido en diferido de Luis Bárcenas. Como también, señor Rajoy, usted ha permitido que en la sede de la calle Génova del Partido Popular, rehabilitada con dinero B de Bárcenas, señor Rajoy, se haya destruido el ordenador a martillazos de Luis Bárcenas ante el requerimiento de los jueces. Mire, señor Rajoy, lo peor de todo es que cuando se dieron a conocer todos los papeles de Bárcenas, usted dijo que todo era falso. En ese momento usted tenía que haber dimitido. No lo hizo. A los días siguientes usted matizó su declaración y dijo todo es falso salvo alguna cosa. Desgraciadamente hoy los españoles sabemos perfectamente que lo que dicen esos papeles son ciertos. Usted tenía que haber dimitido entonces, señor Rajoy, hace 2 años. Ahora se presenta para ser presidente del Gobierno otros 4 años. Y yo le digo lo siguiente, señor Rajoy. Los españoles el próximo 20 de diciembre van a tener que elegir libremente, con su voto, a quién va a ser el próximo presidente del Gobierno. Ahora, eso sí, yo le advierto de que si usted sigue siendo presidente del Gobierno, el coste para nuestra democracia y para la institución que usted quiere representar es enorme. Porque el presidente del Gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Señor Rajoy, ¿tiempo para usted? Hasta ahí hemos llegado, Es así, señor Rajoy. Sánchez. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del Gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho. O preguntarme de forma ininterrumpida en el Pleno del Congreso por qué no dimitía. Me hizo 23 preguntas orales, jamás me habló de ese asunto. Señor Rajoy. Pero no, le voy a decir una cosa. No, pero le voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo tan honrado como usted, como mínimo. He sido concejal, he sido presidente de la Diputación, he sido vicepresidente de la Xunta, 5 veces ministro, vicepresidente del Gobierno y presidente del Gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado, ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de 10 años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez, y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida ha sido cuando me he dedicado a mi profesión, no a la política, a mi profesión. Y yo le voy a decir una cosa, y no olvide lo que le voy a decir ahora, señor Sánchez. Usted es joven, usted va a perder estas elecciones y por esto no va a ganar estas elecciones. No usted, señor Rajoy. Sí, bueno, yo puedo opinar. Oye, pero eso no pasa nada, porque tanto el señor González como el señor Aznar como yo los perdimos en 2 ocasiones. De eso se puede recuperar uno, de una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca. Si usted tiene algo contra mí, lléveme al juzgado, pero no estoy dispuesto a aceptarle nada sobre cuestiones de honradez. Ni le voy a hablar de su crédito de Caja Madrid, ni le voy a hablar de los seres de Andalucía. No le voy a hablar de eso. Si usted quiere empozoñar este debate, yo no lo voy a hacer, pero no le acepto. Su intervención ha sido ruin, mezquina y deleznable. Usted no es una intervención miserable. Y eso le va a perseguir toda su vida. ¿Me permite usted hablar, señor Rajoy? Ahora sí. Ahora sí. Mire, señor Rajoy, usted tenía que haber dimitido hace 2 años. ¿Y por qué no hizo una moción de censura? Perdone, señor Rajoy, pero si tuvimos que amenazar con una moción de censura para que usted compareciera en el Congreso de los Diputados. Déjeme terminar, señor Rajoy, que es mi turno. Ahora su tiempo. Mire, señor Rajoy, esto va de usted o de yo. Y la diferencia entre usted y yo es muy grande. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Mire,
Le voy a poner un caso, porque usted está diciendo que está en política pero no gana dinero o no está para ganar dinero. Le voy a decir cuánto cobro yo como líder de la oposición. Yo cobro 88.000 euros brutos al año. ¿Sabe cuánto usted cobraba declarado en la agencia tributaria cuando era líder de la oposición? Es decir, con el mismo puesto de responsabilidad política que yo tengo, entre sueldos y sobresueldos. 239.084,89. Yo he declarado siempre el 100% de mis ingresos. Aquí está. Y esa es la diferencia. Ahora gano y menos esa es la que usted. diferencia. Ahora gano ¿Me menos permite que terminar? usted. No, ¿Me pero permite es que terminar? conviene matizar las ¿Me permite cosas. terminar? Sí. Cuando yo soy, como líder de la oposición, yo cobro 88.000 euros brutos al año. Usted, como líder de la oposición, señor Rajoy, cobraba 240.000 euros al año. Ahora, como presidente del gobierno, señor Rajoy, 78.000. permíteme, señor Rajoy. Por tanto, la diferencia entre usted y yo es abismal. Yo sí que no estoy para ganar dinero en política, señor Rajoy. Yo sí que no estoy. Yo cobraba mucho menos que usted como líder de la oposición, señor Rajoy. Yo sí, no se lo acepto. Lo siento Mire mucho. usted, señor Sánchez. Lo siento mucho, señor Rajoy. Me parece muy bien que lo sienta mucho. 88.000 euros frente a 240.000 euros. Yo gano 78.000 euros, gano menos como que usted, líder de la señor oposición, Sánchez. usted ganaba No, 240.000 yo como presidente del gobierno gano menos que usted y no se me ocurre estar discutiendo con usted sobre los sueldos. Yo no he cobrado un sobresueldo nunca. Le digo, ha sido usted ruin, mezquino y miserable. Declarado Hacienda. Sí, claro, me pagaba. Por supuesto. Tenía un Pero no sueldo diga como usted que no presidente del estaba aquí partido para ganar declarado dinero. Hacienda. No, la suya. Yo no le acepto que usted diga que yo no soy un político limpio. Pues no se lo acepto. Yo le digo que y usted creo que no es es un un político ruin, decente miserable para ser y el deleznable. presidente del gobierno, señor Rajoy. Lo siento mucho. Podría haber pedido mi dimisión presentando una moción de censura. Discúlpeme, señor Rajoy. Si tuviera la pedimos, cuajo, si tuviera lo anunciamos personalidad y usted, si tuviera y usted no se lo voy a compareció aceptar. en el Congreso de no los le voy a Diputados. aceptar que me señor Sánchez Sánchez y señor No, Rajoy. no, si usted está Digo desesperado, una verdad. si usted está no estoy desesperado por la situación, Que no, podría señor utilizar Rajoy. otro tipo de argumentos, Que no, podría señor decir qué es Rajoy. lo que pretende hacer en el futuro, pero no le puedo Mire, aceptar, insisto, lo no que se lo estoy, acepto. bueno, pues lo siento mucho, pero tendrá que escucharlo, señor Rajoy, Bueno, porque es lo que piensa igual la que usted mayoría de tiene que españoles. escuchar- Le recuerdo, señor Rajoy, que usted ha subido los impuestos a la clase media y trabajadora en 17.500 millones de euros, mientras amnistiaba a excompañeros del Partido Popular como Rato o como Granados. Le voy a decir más, señor Rajoy. Su reforma laboral le llama a devaluar las condiciones laborales de los trabajadores y su reforma del sector financiero se lo llama a rescatar al soldado Rato y al desastre que hicieron en Bankia. Y quiero hablarles de esto porque, mire, usted presume de que su gran logro económico ha sido evitar el rescate. Y es mentira, señor Rajoy. Mire, el anterior gobierno socialista fue quien evitó el rescate precisamente en contra de los criterios del Partido Popular. Hay que recordar que el hoy ministro de Hacienda, entonces portavoz económico, Cristóbal Montoro, dijo aquello de que se hunda España, que ya vendremos a rescatarla. Menudo patriota, señor Rajoy, pero le voy a recordar algunas fechas. Mire, el 28 de mayo de 2012 usted anunció que no iba a haber ningún rescate al sector bancario en nuestro país. Con usted sí hubo un rescate, y se lo he dicho antes, 41.000 millones de euros. El 10 de junio de 2012 usted anunció el rescate como un éxito sin precedentes. No lo llamó rescate, lo llamó una línea de crédito. 2 días después usted afirmó en el Congreso que el rescate financiero no iba a costar un céntimo de euro a los españoles. Una vez más mintió, señor Rajoy. Lleva costados 25.000 millones de euros. Y permítame que le diga, mire, señor Rajoy, hubo rescate del sector financiero. Se podía haber evitado. Lo dijo Mario Draghi. La intervención que ustedes hicieron de Bankia fue textualmente lo que ha dicho el gobernador del Banco Central Europeo, es de la peor manera posible. Subió la prima de riesgo a 600 puntos básicos en nuestro país, señor Rajoy. Hubo un rescate del sector financiero. Fue de libro y fue firmado por el Gobierno de España y por la Troika. Le voy a decir una cosa más, señor Rajoy. El 9 de junio de 2012, Europa anunció ese rescate. Y entonces, en aquel momento, el ministro de Guindos dijo aquello de que este era un préstamo en condiciones muy favorables. Las mejores del mercado, decía. ¿Se acuerda? Pues bien, en aquel momento eso es lo que dijo el señor de Guindo. Y justamente un año después, el propio ministro de Economía reconoció en una entrevista televisiva, que está grabado y por tanto se puede contrastar, que España había tenido un rescate bancario y sentenció: acepto absolutamente que hubo un rescate bancario. Así que, señor Rajoy, tengo una pregunta para usted. ¿Hubo o no rescate en España? ¿Hubo sí o no un rescate en España, señor Rajoy? Mire, el año 2012 fue probablemente uno de los años más duros de la economía española. Y fue fundamentalmente porque tuvimos una gran batalla con el rescate. Porque había muchísimos y muy poderosos agentes, tanto dentro de España como fuera de España, que decían: España puede cargarse el euro. Y hubo muchas presiones, y yo las recibí para que aceptáramos el rescate. Y no lo hice. No fue el gobierno socialista, fue el gobierno del Partido Popular. Y si lo hubiéramos hecho, nos hubiera ocurrido lo que ocurrió a otros países, que le obligaron a bajar el 20% las pensiones, o le obligaron a subir al 23% el IVA en hostelería. No hubo rescate, se lo estoy explicando, pero no me interrumpa, porque
Se lo Este estoy explicando. es el memorándum de entendimiento entre la Troika y el Gobierno de pero España. estoy hablando del Esto fue rescate del país, señor no hubo Rajoy. ningún rescate. No, rescate en de el tema España, bancario, el sector bancario. Sí, es que en el problema del sector bancario es que la actuación de su Ministerio de Economía, que autorizó algunas fusiones importantes, Ahora de resulta su que es culpa de Comisión Zapatero Nacional también. del Mercado de Valores, de su Banco de España, hizo que la situación del sistema financiero Señor español Rajoy. estuviera en una Señor Rajoy. situación Señor caótica. Sánchez. Señor Sánchez. Pedimos 40.000 millones de euros a la Unión Europea que dentro de 10 años tendremos que empezar a devolver, pero que ya hemos empezado a devolver alguna parte porque podemos hacerlo y eso nos da credibilidad. ¿Pero usted qué hubiera hecho? ¿Cerrado Caja Madrid? ¿Cerrado Bancaja? ¿Cerrado la Caixa que presidía el señor Narcís Señor Serra, Rajoy. vicepresidente del Gobierno ¿Sabe lo que socialista? hubiese hecho? ¿Cerrado las cajas gallegas? ¿Hubiera hecho eso? ¿Sabe lo que he hecho? No nombrar a Rodrigo Rato como usted hizo presidente de Bankia. Mire, señor Rajoy, estas son las portadas de los principales diarios de España. Rescate a España. Rescate a España. Usted presume, en inglés aquí lo dice, usted presume del rescate al sector bancario como si fuese una victoria. Señor Rajoy, usted, como presidente del Gobierno, no evitó el rescate. Hubo rescate a España. Hubo rescate a España, señor Rajoy. Perdone, y esto yo es he lo que usted evitado el firmó. rescate a No, nuestro país no es cierto, y señor he Rajoy. conseguido que se No es mantuvieran cierto. las pensiones, que no nos No es obligaran a cierto. subir los impuestos Lo siento, pero no. y desde luego he salvado el sector financiero español que ustedes habían dejado al borde de la quiebra. No es y cierto. no hay ningún país del mundo que deje hundir a su sector financiero porque eso Mire, acaba con el propio país. una ¿Qué última pasa con pregunta. los trabajadores? No me lo ha No, pero respondido. hay una pregunta que a mí me gustaría ¿Qué pasa hacerle. con los depósitos? Porque el ¿Quién señor iba a pagar? Rajoy, el señor Como Rajoy, un tuit, porque el señor les voy a Rajoy, plantear otra pregunta el yo. señor Rajoy dijo que no iba a costar un céntimo de euro el rescate bancario a nuestro país. Y llevamos gastado con el dinero de los contribuyentes españoles, señor Rajoy, 25.800 millones de Eso euros. no es verdad. 25.000 millones de Eso euros, no es señor verdad Rajoy. porque Y este eso es crédito cierto. habrá que empezar a devolverlo 25.000 millones de euros que han perdido dentro los de 10 años. españoles. Mientras De un ustedes gobierno que dieron del dijo FROP que no iba a 22.000 gastar un millones, céntimo de conviene euro. que quien le haya dado los datos No, yo se me los lo sé diera muy de bien verdad los datos, o que lo señor Rajoy. Señores, repase. tenemos Eso una que usted pregunta. no es Los cierto. datos, señor Señores, Rajoy. tenemos una... Yo quiero, pues por terminar el bloque, me gustaría, señor Rajoy, hablarles también de la igualdad entre hombres y mujeres. Porque usted durante estos últimos 4 años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres cuándo ser madres y cuándo no. Lo que ha hecho usted también, señor Rajoy, es en una ley ¿Qué es eso? importante, ¿Qué es eso? en Diga una eso. ley de lucha Explique contra la eso. violencia de ¿Qué género. es lo que ha hecho? Recortar Déjame el derecho terminar. de las Sí, mujeres a explíquelo decidir usted, entre señor ser Rajoy, madre pero y no. Oiga, usted ¿cómo lo sabe puede muy usted bien. hacer esa afirmación? Usted lo sabe muy bien. ¿Qué hay? No, Usted ha no, estado no lo sé. jugueteando con la ley de interrupción No, voluntaria de embarazo no lo durante sé. estos ¿Qué he últimos hecho yo? Dígalo. durante estos últimos 4 No, años y ha recortado el jugueteando. derecho a decidir de las mujeres, No, sí, no, ¿qué he recortado yo? a Explíquelo. decidir cuándo ser madres y cuándo No, no. no, explíquelo. Déjeme- No, eso señor tiene que Rajoy, explicarlo porque señor eso no se Rajoy, déjeme entiende. terminar. Es que eso es Déjame falso. terminar. Explíquelo. Déjeme terminar. Explíquelo. Mire, usted, señor Rajoy, lo que ha hecho ha sido recortar en una cuarta parte el presupuesto de la ley de lucha contra la violencia de género. Y usted lo que ha hecho, señor Rajoy, yo tengo que recordar además que nosotros aprobamos una ley de igualdad salarial, de igualdad entre hombres y mujeres. Que sean Permítame, madres. Es que eso tiene que permítame. explicarlo, No, señor ha recortado Sánchez. ese derecho. Pero déjeme No, déjeme sí, pero no hay decirle forma una de que cosa, me lo señor explique. Rajoy. Déjeme decirle una cosa. Nosotros aprobamos una ley de igualdad entre hombres y mujeres. Ustedes, señor Rajoy, lo que han hecho ha sido aprobar una reforma laboral que lo que ha provocado entre las mujeres ha sido precisamente más paro, más desigualdad y más precariedad. Hoy las mujeres cobran un 24% menos que los hombres. Y mi propuesta con las mujeres es sencillamente la siguiente. Vamos a defender el derecho a las mujeres a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Vamos a recuperar esa ley de violencia de género, esa ley de lucha contra la violencia de género y vamos a reconstruir un gran pacto por la lucha contra la violencia de género. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Mire, señor Rajoy, conmigo Tiempo como ya. presidente del Gobierno habrá un gobierno paritario, Bien. como son las listas del Partido Socialista, paritarias. Y no como usted, que Señor, no tiene un tiempo gobierno para el paritario. señor Señor Rajoy. Sánchez, parece que Debemos usted equilibrar. quiere sacar los votos de las mujeres, pero yo le No, pido no. que me explique No. qué he hecho yo para recortar los derechos de las mujeres para ser madre, porque esa es una afirmación Usted lo ha hecho, terrorífica. señora. No, Señor es que Rajoy. usted no Usted lo lo ha ha hecho. explicado. Dice, lo ha Sí. hecho, pero no lo explica. Sí. Yo le ruego que lo explique. Usted lo sabe Mire, muy bien. Ha hablado de violencia doméstica. Mire, indultos concedidos en el 2008-2011, 16. Indultos concedidos en casos de violencia de género por el gobierno que yo presido, 0. Usted recortó yo he estado, perdón, el presupuesto yo he estado en violencia en el de género en una cuarta 0,16. parte durante no estos hemos últimos recortado 4 años, nada. señor He estado Rajoy. allí, he estado hace Sí, poco en lo ha centros de la hecho bien. Comunidad de Madrid. He estado en la entrega de los Lo ha hecho bien, premios señor Rajoy. a asociaciones que peleaban contra la violencia de género. Oiga, ¿y a qué juega usted?
Es decir, ¿por qué quiere confrontar conmigo en estos temas de violencia de género si todos estamos de acuerdo? Yo denuncio que usted ha recortado en una cuarta parte el presupuesto. ¿Para qué quiere confrontar conmigo si es un tema a los que estamos todos de acuerdo? Oiga, pero no recortemos el presupuesto. ¿Esto conduce a parte alguna? Yo no he recortado ningún presupuesto. ¿Tampoco ha recortado el presupuesto en violencia de género? No he recortado. Vamos a equilibrar los tiempos. Hemos recortado todo. Habla otra vez de la reforma laboral. La reforma laboral, vuelvo a insistir en lo que le he dicho antes, la reforma laboral ha creado en España los 2 últimos años más de 1 millón de puestos de trabajo y con su legislación laboral perdieron 3 millones. Rajoy, no. Y cuando se pierde por trabajo, primera vez ahí en la está historia de la democracia, por primera vez en la historia sí. de la democracia ha caído la población activa femenina como consecuencia de su reforma laboral. Se cayó la población activa femenina y la masculina, pero ahora se está recuperando porque claro, comprenderá usted que entre los años 8 a 11, 3.400.000 personas perdieron su puesto de trabajo, el año 12 fue malo porque las reformas no producen efectos en un cuarto de hora, pero ya en el 13 empezó a crecer el empleo y en el 14 y en el 15. La reforma laboral es una magnífica reforma para las mujeres, para los hombres y para todos, pero hay que darle tiempo. Por eso yo hablo ahora de crear 2 millones de empleos. Y por último, señor Sánchez, sigue usted sin explicar la afirmación, que es realmente notable, de que yo impido a las mujeres ser madres. Usted ha recortado ese derecho. Lo hace y no lo digo explica. más. No he recortado ese derecho. Y ha sido 30 segundos para le voy a decir una cosa. Usted ha recortado el presupuesto en la lucha contra la violencia de género en una cuarta parte, señor Rajoy. Usted lo que ha hecho ha sido... ¿Me permite hablar, señor Rajoy? Yo le he escuchado. Pero explíquemelo. Yo le he escuchado, señor Rajoy. Explíquemelo. Usted ha impuesto una reforma laboral que lo que ha provocado es que hoy la población activa femenina haya caído por primera vez en la historia de la democracia. Y le digo más, señor Rajoy, como consecuencia de su reforma laboral hay muchas mujeres que son contratadas a tiempo parcial pero trabajan a tiempo completo y cobran un 24% menos que los varones. Tiempo para el señor Rajoy y concluimos simplemente este área, por favor. El tiempo solo necesito para decir que el señor Sánchez no ha explicado aquí su afirmación de que yo he recortado el derecho de las mujeres a ser madres y que me parece intolerable. España necesita imperiosamente un cambio. Necesita un cambio para que tengamos un gobierno diferente que combata la desigualdad que ha provocado el actual gobierno, para que recupere el estado del bienestar que ha desmantelado el actual gobierno, para que reúna a todos los territorios que no ha logrado integrar el actual gobierno, para que acabe con la corrupción que ha permitido este gobierno. La recuperación económica debe ser justa, debe llegar a la mayoría de españoles y españolas, y yo me comprometo a ello. Por eso estamos pidiendo aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores, subir el salario mínimo, recuperar la ley de dependencia, acabar con los copagos farmacéuticos y también aprobar una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y el Partido Socialista es la única alternativa de cambio real a esas políticas de la derecha. Por eso nosotros lo hicimos en el pasado, lo estamos haciendo ahora, allí donde gobernamos en comunidades autónomas y en ayuntamientos, y estoy convencido de que lo vamos a hacer a partir del próximo 20 de diciembre, también desde el Gobierno de España. Necesitamos reunirnos de nuevo, necesitamos reunirnos todos los españoles impulsando ese cambio. Cuenten conmigo, yo cuento con vosotros y con vosotras. En el año 2011 se inició en España un importante proceso de cambio. En el año 2015 las cosas, por fortuna, están mucho mejor. Ya tenemos crecimiento económico, ya se está creando empleo, ya el comercio minorista empieza a vender, ya hemos corregido los desequilibrios económicos, ya no tenemos miedo a la prima de riesgo, ni tenemos la amenaza del rescate, ni el euro se va a ir hacia ninguna parte ni va a desaparecer. De lo que se trata ahora es de perseverar en ese cambio. Yo creo que somos una gran nación, una de las naciones más importantes del mundo. Creo que tenemos muchas cosas por hacer en el futuro. Tenemos bases sólidas. Los 4 grandes objetivos para los próximos 4 años tienen que ser: el primero, el empleo, mantener las pensiones, el estado del bienestar, la lucha contra el terrorismo y defender la unidad nacional. Y sobre todo necesitamos, que es a lo que se compromete el Partido Popular, estabilidad, seguridad y certidumbre. Creo que eso es muy importante porque no podemos tener un Parlamento que haga imposible la gobernación del país. Soy optimista respecto al futuro de España. Buenas noches y muchas gracias.